Bueno, y ahora tenemos a nuestro cosmobiólogo Rubén Junblok, que ha estado escuchando todo lo que se ha discutido aquí, las opiniones que se han dado. Y fíjate, Tomás, que bueno, él está en Perú y él tiene un vaticinio sobre los cambios que se darán en Cuba a partir de abril. Bueno, vamos a ver qué cosa puede pasar en Cuba. Vamos a ver. Bienvenido. Rubén, ¿qué puede pasar en Cuba a partir de abril? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, Junina, Tomás. Buenas tardes a vuestros invitados, Mario y Marcelino. Sí, pero antes de decir qué cosa puede pasar desde abril, permítame señalar que ya en el año 2014 hice una predicción que justamente apunta a que entre los años 2015 y 2018 Cuba tiene que ingresar a vivir un tiempo nuevo. Y justamente con las elecciones que se acaban de producir, que ciertamente para vuestros invitados y para mí también no son realmente las que hubiéramos querido, se está iniciando un tiempo nuevo para Cuba. En este caso es de un castrismo sin Castro. Pero permítame, y por favor con toda la paciencia a vuestros invitados, el trabajo que hago está basado básicamente en el análisis de los eclipses de sol, que son fenómenos que oscurecen determinadas regiones del planeta por 4 o 5 minutos, pero sus efectos duran años y años. En este sentido, el 29 de julio de 1897 hubo un eclipse que oscureció Cuba, y ese eclipse define la independencia de Cuba, justamente, que ya había iniciado su guerra de la independencia de España. Si seguimos en el tiempo las influencias de ese eclipse, siguiendo ciclos de 30 años, o sea, desde 1897 ciclos de 30 y de 30 años, vamos a llegar a los años de 1956-59, que es cuando aparece justamente, y ahí ustedes pueden apreciar cómo el eclipse de 1897 oscureció Cuba. Bueno, entonces, entre los años 1956 y 59, ese eclipse de 1897, disculpen la redundancia, se renueva y es que aparece la revolución de Castro. Bueno, pasan años, 60 años, y nuevamente ese mismo eclipse de 1897 entra a una nueva fase entre los años 2015 a 2018, y entonces emerge un nuevo tiempo para Cuba. Y progresivamente ese nuevo tiempo, nos guste o no nos guste, va asentándose, pero de una manera relativamente tranquila para el gobierno del castrismo sin Castro hasta el año 2022. Entonces decimos que entre el 2018 y el 2022 el castrismo sin Castro sigue avanzando, pero cuando ya llegue el año 2023, y de ahí desde el 2023 para adelante, con algunos tiempos de pausa, vamos a llegar hasta el año 2041, porque justamente se van a producir una serie de movimientos sociales, como lo mencionaba uno de vuestros invitados, que va a impulsar realmente la nueva era, la nueva independencia para Cuba. Y lo puedo detallar, digamos, por segmentos de años, pero esto es en esencia. 2018 al 2022 es un tiempo de Cuba en donde la población no tiene, digamos, las mayores herramientas para la gran protesta. Cuando ya llegue el 2023, entre el 2023 al 2027, sí va a haber una crisis tremenda en Cuba, económica, que nos recuerda a la crisis que vivió Cuba entre el año 1919 al 1924, por un eclipse que justamente también oscureció Cuba y que se puede ver justamente aquí en pantalla. Ese eclipse de 1919. Y no se ha presentado otro eclipse en Cuba, y recién va a haber en el año 2038 un oscurecimiento en Cuba, después de 119 años. Bien, entonces, entre el 2023 al 2027, crisis económica, social, porque también ese eclipse de 2038 va a hacer sentir su influencia entre los años 2023 al 2027. Y el eclipse del año de 1897 se manifiesta entre los años 2030 a 2034 con otra revolución, digamos, interna y protesta. Y todo eso es calvo de cultivo para que recién en el año 2038, entre el 2038 al 2041, se vea esa nueva Cuba que realmente todos queremos.
Pero nosotros Sí, Yorina. tenemos la esperanza de que eso fuera ahora, próximamente, está muy distante en el tiempo. Yo pensé que a partir de abril se podría ver algo. Eso Bueno, no es así. en principio, pedirles a nuestros amigos invitados y a todos en general que pudieran a través de Amazon pedir la investigación, el libro que he publicado, Cuando el cielo se viste de negro. Ahí tenemos un capítulo sobre Cuba para los próximos años. Claro, todos quisiéramos que sea pronto, pero imagínense, como ya lo dijeron nuestros invitados, hay que crearles el espacio social y por años, por más de 60 años o 60 años, el pueblo de Cuba ha vivido sumergido a una serie de presiones políticas que ahora empujarlos hacia, digamos, algo distinto es tiempo, va a tomar tiempo realmente, como bien ya lo dijeron vuestros invitados, a crear la conciencia social. Por eso es que vemos tres tiempos importantes o tres etapas previas antes de ver esa nueva Cuba, esa nueva república, pero de acuerdo con los cálculos justamente lo veo que aparece alrededor del año 2040. Imagínese Son tiempos usted. muy agitados que se viven a partir del año 2022 y 2023. Es una efervescencia social muy tremenda que si sabemos dirigirla, entonces podemos acortar los plazos. Porque imagínense, entre el 2023 al 2027, que es como un polvorín en acción, si se hace justamente lo que han pedido vuestros invitados, reunir a todo un movimiento social, entonces podemos acortar los plazos. Digo lo siguiente, A ver, entre los años 2023 y 2027, en Cuba justamente lo que pienso se va a vivir es una gran crisis económica. Entonces, pudiera ser lo que dice nuestro invitado, de que se le esté cobrando, digamos, a Cuba toda esa deuda. Bien, pero también entre los años 2023 y 2027, por las influencias del eclipse del año 1919 y 2038, y tal vez si pueden mostrar ustedes la imagen de los eclipses, lo que justamente digo, entre los años 2023 y 2027, lo que se vive es esa crisis económica, problemas con los alimentos, como se vivió entre los años 1919 al año 1924, y también las ideas independentistas, ¿de acuerdo? Pero entre los años 2030 al 2034 se impulsa esa protesta proindependentista en Cuba, ¿de acuerdo? Y eso es lo que va a encaminar justamente a los años 2038 al 2041 a esa nueva Cuba. Porque los eclipses son fenómenos que, si bien es cierto, duran 3 a 4 minutos, sus influencias, como la que vamos a ver, bueno, que los jóvenes van a ver, creo que ya nosotros no lo veríamos, entre los años 2038 al 2041, es una influencia que va a producir un gran cambio, porque eso es lo que traen los eclipses, cambios en la vida política, social, económica, pero también lo que trae son enfrentamientos, guerra civil. Pero permítame un instante dar una respuesta a aquella justamente preocupación, inquietud del señor que llamó. Y sí, nosotros quisiésemos que, digamos, Cuba lo más pronto se independice y tenga una nueva era, pero los fenómenos históricos, digamos, siguen reglas cósmicas, aunque no lo conozcamos, pero eso es justamente el dominio de la ecología cósmica. Bien, hay 3 momentos importantes en Cuba de aquí al 2050. Desde el 1897, como dije, hubo un eclipse que oscureció Cuba. Un siguiente eclipse oscureció en el año de 1919 y no se ha vuelto a oscurecer Cuba. Y recién va a ocurrir en el año 2038. Rubén, se nos agota el tiempo. ¿Qué piensa usted de la situación con la 8ª cumbre de las Américas y que no va a ser bienvenido allí Nicolás Maduro? En cambio, sí va a asistir Raúl Castro. 2 personajes cortados por la misma tijera. Bueno, lo que tengo que decir es que justamente esta cumbre se realiza en momentos muy críticos para el Perú, porque en cualquier momento, justamente mañana se decide la suerte del presidente PPK, si continúa o no continúa. Y desde el punto de vista de lo personal, no desde el punto de vista de lo cosmológico, él debería dar un paso a un costado y permitir que, digamos, sea el vicepresidente el que tome el mando, porque si no el Perú está en situaciones de caída realmente y vamos a vivir años
negativos económicamente. Eso es lo que puedo decir sobre el Perú. Ahora, la visita de estos señores, bueno, eso no lo puede, digamos, frenar el Perú. Sí, nuestra intervención o mi intervención en este momento tiene que verse interrumpida por una noticia, no es solamente un rumor, sino la noticia de que ya el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia. Entonces, ya vamos a tener en breve un nuevo presidente en el Perú. En relación a lo que justamente hemos escuchado, los fenómenos sociales tienen que ser avalados por movimientos cósmicos. Nosotros quisiéramos que pronto se produzcan las cosas, pero este es todo un proceso. Ahora nosotros tenemos, como dije, dos momentos previos antes del año 2038, siendo muy importante el del 2030, porque nos recuerda a los años de la independencia de Cuba en 1895, alrededor de 1895 y 4 años más. Bien, entonces, depende de cómo se organice, digamos, la comunidad de Miami y de Cuba para que finalmente podamos ver una nueva Cuba. Pero esto es también cierto que entre los años 2018 al 2022 son los últimos momentos del castrismo sin Castro. Después, créanme que es la efervescencia social la que va a dar paso a esta nueva Cuba. Gracias, Rubén.